requiere tratamiento, particularmente en pacientes con faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. El dato relevante es que el paciente tenga síntomas, o sea, el cuadro infeccioso está definido no por el cultivo, sino por el que el paciente tiene síntomas, ¿sí? Entonces, en general, si no tienen síntomas, habíamos mencionado que solamente se da tratamiento en estos casos, cuando hay algún brote en la comunidad de un estreptococo piógenes pues más virulento que pueda causar fiebre reumática o glomerulonefritis. Bueno, en estos casos se puede dar tratamiento. Cuando hay antecedentes familiares de fiebre reumática en la familia donde está ubicado el cultivo positivo, o cuando esto está generando demasiada preocupación o ansiedad en la familia. En estos casos, los tratamientos son de erradicación con la finalidad, pues, simplemente de eliminar a la bacteria. En realidad no es tanto de dar un tratamiento médico porque el paciente pues, no tiene ninguna molestia. Y vienen esas tres opciones mencionadas en su artículo. Ya habíamos mencionado que el Streptococcus pyogenes es universalmente susceptible a la penicilina. Es una bacteria que no se ha demostrado que tenga resistencia. Y de ahí viene que la recomendación inicial siempre sea utilizar penicilina. O sea, siempre se ha considerado que el estreptococo es sensible y la penicilina es un antibiótico muy seguro, muy efectivo, de un espectro muy reducido. Entonces, lo que hace es dar tratamiento contra algo muy, muy específico. No se recomienda hacer cultivos de seguimiento post-tratamiento. Esto es luego habitual que los pacientes digan, bueno, me voy a hacer un cultivo para ver si ya me curé. En general no es necesario. No se recomienda dar tratamiento empírico ni usar pruebas diagnósticas en contactos asintomáticos. ¿A qué me refiero? A que le demos tratamiento a alguien adecuadamente y que nos diga, bueno, se lo voy a dar también a mi pareja, por si acaso tiene estreptococo. Eso en general no se recomienda, ni utilizar esteroides en el manejo de los pacientes con faringitis. Niños, este es un cultivo de un exudado faríngeo, es el reporte para que se vayan familiarizando un poquito con los reportes de laboratorio. Casi todos los cultivos deben de decir de dónde son tomados, entonces este dice exudado faríngeo o de dónde se tomó y viene el resultado. Y siempre deben reportar el nombre de la bacteria con el género y la especie. El género es Streptococcus y la especie es Piógenes. Y entre paréntesis les ponen Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Un exudado faríngeo, el resultado viene al día siguiente, lo pueden obtener. Y bueno, ahí les ponen en este laboratorio algunos datos adicionales, no les ponemos aquí un antibiograma porque el Streptococcus pyogenes es sensible a penicilina y entonces pues no se recomienda dar ningún otro tratamiento más que penicilina, entonces este laboratorio en especial no les pone aquí un antibiograma. El antibiograma es este listado de antibióticos en donde viene desglosado la sensibilidad de la bacteria que se habló en el cultivo para ver a qué antibióticos es sensible, ¿sí? En general, la recomendación sería que si alguien ve a un paciente con una faringitis aguda que no es obviamente viral, o sea, que no parezca así de forma obvia algo viral, pues se le hagan las pruebas diagnósticas con la finalidad de saber si es una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que si se va a hacer una prueba, pues se haga un exudado faríngeo y que siempre se dé tratamiento con amoxicilina, penicilina en pacientes que no son alérgicos. Esto es relevante, o sea, no tratar de dar otros antibióticos que en realidad puedan tener un espectro mayor y que pues también van a matar al estreptococo, pero que van a exponer al paciente a una alteración mayor de su flora. Y una vez que se da tratamiento, generalmente cuando el tratamiento es adecuado y el diagnóstico es adecuado, pues los pacientes todos tienen mejoría, entonces no requieren ningún seguimiento en especial. Es importante reconocer la diferencia entre alguien que es un portador asintomático, alguien que se infectó y luego recayó, o alguien que está presentando infecciones virales intercurrentes, porque luego puede pasar que un paciente reciba tratamiento, mejore, y a las 2 semanas vuelve a tener síntomas y ya no sea por estreptococo pyogenes, sea por ejemplo por una infección viral. Esa dificultad en el diagnóstico diferencial es lo que nos corresponde a nosotros como médicos hacer la evaluación en el consultorio, ¿sí? Entonces hay pacientes que llegan a consulta diciendo, bueno, es que yo me enfermo cada mes o tengo 5 infecciones al mes. Habría que investigar por qué ese paciente está teniendo infecciones frecuentes respiratorias, pero no necesariamente todas y muy pocas veces, yo diría que todas, van a requerir tratamiento antibiótico, ¿sí? En los casos en los que la infección sea francamente viral, que el paciente llega con tos, con estornudos, con escurrimiento de la nariz, acuérdense, la prioridad es pues, los síntomas del paciente y que el paciente se sienta bien con las molestias que tiene o que le resolvamos las molestias que motivaron que vaya a su consulta. Y en estos casos pues se recomienda darle tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático puede ser un analgésico o un antiinflamatorio simplemente para controlar el dolor, ¿sí? Y hay que explicarle al paciente que decirle, mire, los síntomas que usted tiene son de un proceso infeccioso viral, van a durar 5 a 7 días. Vamos a darle medicamento con la finalidad de limitar un poco la duración de los síntomas y los síntomas se van a quitar en unos cuantos días. Los virus no se tratan con antibióticos, entonces no es necesario que usted esté tomando ahorita algún antibiótico, ¿sí?
Me parece que eso es todo de lo de faringitis. No sé si alguien tenga alguna duda de llegara y no pareciera, ahí es, pues como que se me ocurren varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente que te dice que viene a consulta por dolor de garganta o por su faringitis y ya está tomando tratamiento antibiótico. En general ahí a mí hasta se me hace un poquito más fácil porque en esos casos les explico al paciente, mire, ¿cuáles son sus síntomas? No, pues a ver, dolor de garganta y tos, etcétera, y ardor en la garganta, etcétera. ¿Qué está tomando usted? No, pues estoy tomando levofloxacino. Bueno, entonces, generalmente cuando un paciente está tomando un antibiótico y lleva tomándolo más de 3 días y no tiene buena respuesta, significa que ese antibiótico no le está funcionando. Entonces, la mayoría de las veces en esos casos puedes suspender el antibiótico. Fíjate que casi siempre que alguien llega con una faringitis y ya está tomando un antibiótico, casi puedes tener la certeza de que no es por piógenes. Digo, a menos que le estén dando un antibiótico muy raro. El estreptococo piógenes es muy sensible, muy, muy sensible. Entonces es difícil pensar que alguien tenga un estreptococo piógenes que sobreviva a medicamentos antibióticos, ¿no? Casi siempre les dan, pues, macrólidos o quinolonas o trimethoprim o penicilina. Entonces, en estos casos esperarías que ya no tuviera faringitis por estreptococo piógenes. Entonces me ayuda ahí un poquito a hacer el diagnóstico diferencial de que no es un estreptococo piógenes, suspendes los medicamentos y empiezas a abordar al paciente. Los diagnósticos diferenciales de cosas no infecciosas causantes de faringitis puede ser reflujo gastroesofágico, pueden ser tumoraciones también o lesiones en faringe, pueden ser también otras enfermedades de la parte de la vía aérea respiratoria superior, otitis, sinusitis o rinitis alérgica también, puede darles comezón en la garganta. Entonces habría que hacer ahí como el abordaje y suspender sin temor el tratamiento antibiótico. Y yo le explico al paciente, mire, usted ya lleva 3 días tomando este medicamento, no ha notado una mejoría, bueno, ya es suficiente para decidir que este medicamento no le está haciendo efecto, no le está funcionando. No sé si te referías a eso o a alguna otra situación en especial. Sí, o sea, por ejemplo, que tuviera una infección viral, pero estuviera tomando antibiótico, entonces lo recomendable es que lo suspenda y ya. Sí, o sea, en general lo recomendable es que lo suspenda, ¿sí? Pues sí, o sea, la verdad es que si alguien llega y sus síntomas son de algo viral, pues le trataría de mejorar un poquito los síntomas. Yo creo que es importante, y esto es más una cosa como de cómo manejarse entre médicos y en la consulta. En general, pues mi recomendación no es necesariamente que le digan, uy, no, le dieron esto y está súper mal, y fíjese cómo le están dando un antibiótico y es algo viral. O sea, depende un poquito del paciente. Hay pacientes en los que les explico, miren, me parece que su cuadro es muy claramente de algo viral, creo que en este caso los antibióticos no nos van a ser de mucha utilidad. Podría ya suspender el medicamento, podríamos darle algo más corto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los casos en los que llega un paciente y el paciente tiene como mucha confianza en su antibiótico o en su médico, la verdad es que no se trata necesariamente de destruirle la confianza en los médicos. En general, fíjense que esto de como que hablar mal de un médico en la consulta, solo uno podría pensar que pues te hace sentir como muy bien, ¿no? De, yo soy muy bueno y el otro es muy malo. Y en general no sucede así. Hablar mal entre nosotros como compañeros o como médicos genera mucha desconfianza en los pacientes. Es como, a ver, me dijo que el otro está mal y el otro también. Entonces mejor voy y le pregunto a un tercero. Entonces en general casi nunca les digo, uy, no, le dieron algo y está. No, casi siempre lo que les digo y es algo que les explico a los pacientes es, mire, parece algo viral, yo creo que vamos a suspender ya el medicamento, o si les dejaron un esquema muy largo, por ejemplo, porque a veces llegan los pacientes, es que me recomendaron 14 días de ciprofloxacino. Les digo, mire, me parece que el esquema es bastante extenso, yo creo que podemos ayudarle con este tratamiento y podemos acortar un poco su tratamiento. ¿Cuántos días lleva? 5 días. Con eso es suficiente. Lo vamos a cortar así, ¿sale? Sin necesidad de generar como mucha controversia, ¿no? A veces hay pacientes que llegan y que te dicen, pues sí, me lo dejaron 14 días o 10 días, etcétera. Bueno, les digo, vamos a cortar la duración del tratamiento. O si el paciente ya completó al menos 5 días, le digo, mire, ya está aquí, creo que con eso que usted ya recibió es suficiente, ¿no? Es lo que les comento. Bueno, no sé, ¿alguien tenía alguna otra duda más? ¿O tiene alguna otra duda? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Miren, el tema de influenza está un poquito relacionado a las infecciones respiratorias de esta temporada. Nosotros estamos ahorita en la temporada de influenza. Influenza es un virus respiratorio, de predominio respiratorio, que se transmite también de persona a persona, comparte algunas similitudes con coronavirus y también tiene relación con estos cuadros que hemos visto de faringitis, porque influenza también podría causar una faringitis, pero es un ejemplo muy claro de una infección viral
que va a causar un cuadro de faringitis frecuentemente en esta temporada en nuestro país. La temporada de influenza empezó en octubre, noviembre del año pasado y va a terminar en abril de este año. O sea, estamos como en plena temporada de influenza. Por algún motivo que no queda muy claro, ahorita no ha habido muchos casos de influenza, puede ser todos los países que experimentaron los brotes de coronavirus, o sea, todo el mundo, básicamente la mayor parte del mundo, tuvieron casos escasos de influenza este año y no se sabe que si es por una competencia o competitividad entre los dos virus, y que como que uno prevalece el COVID, por ejemplo, el coronavirus, y impide que de alguna manera la gente se infecte de influenza. Pero lo cierto es que también en este año que pasó en Querétaro, la campaña de vacunación fue sumamente intensa contra influenza y no sabemos si eso también haya influido en la prevención y los pocos casos que estamos viendo. Y por otro lado, las precauciones que estamos tomando todos en estos meses, usar el cubrebocas, guardar distancia, lavarnos las manos, también son precauciones que sirven para proteger contra la influenza. Entonces, esta principalmente es una de las hipótesis más fuertes en cuanto a por qué en todo el mundo no se han registrado casos de influenza. Aún así, cada año experimentamos cuadros y brotes de influenza en todo el mundo y creo que es importante que ustedes los conozcan y los sepan reconocer. Y hablando de faringitis, podría ser otra causa diferencial de faringitis. El virus de influenza, en el contexto de una faringitis aguda, da un cuadro viral muy clásico, o sea, el paciente sí va a llegar con estornudos, con dolor de cabeza, con síntomas sistémicos, con malestar general, pero también tiene similitudes con el cuadro de Streptococcus pyogenes. También va a dar fiebre muy alta y va a dar mucho ataque al estado general. Si yo les dijera, bueno, ¿en qué casos de faringitis el paciente se ve mal, se ve que se siente muy mal? Es en la faringitis por Streptococcus pyogenes y en la faringitis o la infección de vías respiratorias superiores por influenza. En los dos casos el paciente se siente muy mal. En el de influenza, el paciente sí tiene síntomas de gripe, escurrimiento, tiene mucha tos, malestar general. Y en el caso del Streptococcus pyogenes no tiene síntomas de gripe y tiene exudado purulento en la garganta y tiene fiebre alta, aunque en influenza también. Entonces vamos a ver algunas situaciones con influenza, algunas de las características generales. Es una enfermedad respiratoria aguda, se caracteriza por síntomas sistémicos, más síntomas respiratorios. Entonces, la definición del cuadro de influenza es un síntoma sistémico como fiebre, dolor articular, malestar general, dolor de cabeza. Chequen cómo es muy similar al cuadro de coronavirus. Tal vez en intensidad el cuadro de coronavirus no llega a ser tan severo como el cuadro de influenza. Y esto se acompaña además de un síntoma respiratorio. ¿Cuáles serían los síntomas respiratorios? Pues tos, estornudos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, etc. Pertenece a la familia de los ortomixovirus. Vamos a tener 3 tipos de virus relevantes de influenza: influenza A, influenza B, influenza C. Influenza A es la causante de las pandemias, sí, es la causante de la pandemia del 2009. Es un virus RNA y bueno, va a tener diferentes subtipos en base a su estructura. Aquí viene una microscopía electrónica del virus. Vean cómo es muy distinto que el de coronavirus, ¿no? Que era circular con una forma radiada. Y este tiene también una cobertura y una forma filamentosa. Las proteínas de la superficie del virus de influenza pues van a ser las neuraminidasas y las hemaglutininas, a diferencia de la proteína spike que encontrábamos en la superficie del coronavirus. Entonces, estas neuraminidasas y hemaglutininas son glicoproteínas que tienen mucha relevancia porque le dan su nombre al virus. Y recuerdan cuando fue la pandemia en el 2009, le llamábamos al virus del 2009 influenza A H1N1, dependiendo de la neuraminidasa que tenía y de la hemaglutinina que tenía. Y después se han reportado pues otras variantes, H3N2, H5N7, etc. La hemaglutinina es una proteína que facilita la adhesión viral y la neuraminidasa es una enzima que permite también o tiene que ver con algunas de las características o la capacidad de desprenderse de la célula huésped y de formar nuevos viriones. Hay muchas hemaglutininas, hay varias neuraminidasas descritas y cada una de ellas se puede combinar. Entonces, tenemos diferentes variantes que pueden tener pequeños cambios en su superficie o en los antígenos de superficie y esto va a provocar todas las distintas variedades de virus de influenza. Una vez más, se repite esta estructura en la que el material genético está en la parte interior del virus, luego puede haber una membrana que envuelve al material genético y luego vamos a tener las proteínas de superficie. El virus de influenza se contagia de persona a persona. La mayoría de las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona. Los huéspedes naturales en el caso de la influenza A son los humanos, pero también lo podemos tener en algunos mamíferos más.
Y las formas de transmisión son tres, son similares a las de COVID. Una es estornudar o toser liberando partículas pequeñas como aerosoles, otra es al momento de estornudar o toser liberando gotas grandes que caen al suelo o a las otras superficies, y la otra es el mecanismo de transmisión, es tocar superficies que están contaminadas por el virus y el transporte de fomites. Entonces, mediante cualquiera de esos mecanismos, el virus se puede contagiar de una persona a otra. Por lo tanto, influenza también es una enfermedad bastante contagiosa y por lo tanto todas estas precauciones que estamos usando ahorita en esta contingencia también nos permiten protegernos contra influenza. Influenza tiene un periodo de incubación muy corto. Si recuerdan, para empezar a hacer como comparaciones, COVID tiene un periodo de incubación que va desde 1 hasta 14 días. El periodo de incubación es el periodo que pasa entre que yo tengo contacto y me infecto con el agente infeccioso, llámese influenza o COVID, y empiezo a desarrollar síntomas. Ese es el periodo de incubación. Entonces, una diferencia importante en enfermedades infecciosas son los periodos de incubación, que me permiten además sospechar más o menos de algunos diagnósticos diferenciales. COVID tiene 14 días como periodo de incubación, es el tiempo que tarda o que tiene que esperar una persona para ver si no desarrolla síntomas. Y en el caso de influenza, el periodo de incubación es mucho más corto. Puede ser máximo de 4 días, pero en general la mayoría de las personas desarrollan síntomas 1 o 2 días después de haberse contagiado. Entonces, cuando alguien tiene contacto con alguien con influenza y quiere saber si se contagió o no, en realidad con 1 o 2 días puede saber si se contagió o no. El periodo de incubación es sumamente rápido. Y vamos a tener dos variedades de influenza también, al igual que en COVID, influenza no complicada, que es la infección de vías respiratorias altas, e influenza complicada, ¿sí? La influenza complicada se refiere a los cuadros de neumonía grave que pueden causar también insuficiencia respiratoria severa y muerte. En el caso de influenza no complicada vamos a tener un inicio abrupto de los síntomas. Si recuerdan, la faringitis por Streptococcus pyogenes tiene un inicio abrupto, agudo de los síntomas. Los pacientes se acuerdan en qué momento empezaron. En el caso de COVID, los pacientes no tienen un inicio tan abrupto ni tan intenso, empiezan con un poco de malestar general y después van aumentando los síntomas de intensidad en los siguientes días. El periodo de incubación es de 1 a 2 días y primero vamos a tener síntomas sistémicos en el caso de influenza. Los síntomas sistémicos me refiero a fiebre, escalofríos, dolor articular, dolor de cabeza, malestar general, incluso postración, pueden ser severos. Después del inicio de los síntomas sistémicos van a aparecer los síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios pueden durar 3 a 4 días después de que desaparecieron los sistémicos. Entonces, más o menos el paciente primero empieza a sentirse muy mal, le duele la cabeza, le da fiebre, tiene malestar. Después empieza a toser y empieza con dolor de garganta. Se le quitó la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar y lo que se queda es la tos, el dolor de garganta y puede aparecer o no la disnea, la descarga nasal. Y después de algunos días, después de 1 o 2 semanas, bueno, después de una semana desaparece o mejora los síntomas respiratorios, pero queda el periodo de convalescencia, es decir, el cansancio. Los pacientes con influenza, al igual que los pacientes con COVID, pueden durar cansados durante bastantes semanas. ¿Qué pasa con los pacientes que desarrollan influenza complicada? Son los pacientes que tienen una neumonía por influenza. Y adicionalmente los pacientes se pueden sobreinfectar por bacterias y esas bacterias pueden empeorar o causar una neumonía por sí solo. ¿Cuáles son los agentes infecciosos bacterianos que sobreinfectan a los pacientes con influenza? Los que habitan en la flora normal. No, hay dos bacterias que mencionan ahí en el Harrison que son las causas de neumonía bacteriana en el caso de influenza. Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Exactamente, entonces son neumococo y estafilococo aureus. Son las causas de neumonía bacteriana en el caso de influenza. Es decir, cuando yo veo un paciente con influenza con neumonía y la neumonía tiene características de ser bacteriana, bueno, en ese contexto lo que tengo que cubrir adecuadamente es estafilococo y neumococo. Estafilococo aureus, estafilococo dorado, pues es al que me refiero. ¿Cuál es tu nombre? Ahorita que me contestaste lo del estafilococo y el neumococo. Soy Valeria Mier. ¿Cómo, perdón? Valeria Mier. Ok, de acuerdo. Está bien. Entonces, esos serían los tratamientos que habría que pensar. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento empírico, o que yo tengo un paciente con influenza y neumonía y aparte pareciera haber una consolidación bacteriana, ¿qué es lo que voy a cubrir? Bueno, empíricamente voy a cubrir estafilococo y neumococo. La neumonía primaria por influenza afecta más a un grupo de personas. Al igual que en COVID, tenemos bien identificados cuáles son los pacientes que van a desarrollar enfermedad grave por influenza.
hay algunos grupos de riesgo. Lo que vamos a ver en la neumonía son infiltrados bilaterales muy similares a los de COVID, solamente que aquí no hay tanto predominio en la periferia. Los de COVID sí son muy periféricos. No va a haber zonas de consolidación y los infiltrados también van a ser en vidrio despulido. El paciente va a tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda con hipoxia severa, y si se hace una tinción de gramo o un cultivo de expectoración, lo que se va a ver es el crecimiento de la flora normal, es decir, estreptococos. En los pacientes con influenza, pues los antibióticos o con influenza pura, pues con la neumonía exclusivamente por influenza, pues no va a haber respuesta a tratamiento de antibióticos y el paciente puede llegar a la muerte. O sea, puede ser una neumonía grave. En histopatología lo que se encuentra es traqueitis, bronquitis y neumonía hemorrágica. Estos serían los hallazgos como tal que alcanzamos a ver en el caso de los pacientes con influenza pura. Esta es una tomografía y bueno, aquí pueden ver, es bastante extenso, o es una imagen de una tomografía, en el pulmón del lado derecho es bastante extenso el infiltrado, se ven muy pocas zonas de pulmón sano, yo diría tal vez aquí en la parte anterior del pulmón, pero el resto de las zonas se ven zonas con vidrio despulido y con algunos lugares como con broncograma aéreo. ¿Sí? Vamos hablando ya de la neumonía bacteriana o secundaria, los síntomas clásicos de influenza, los síntomas virales, ¿no? Los síntomas constitucionales como dolor de cabeza, malestar, luego los síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, gripe, escurrimiento de la nariz, reciben tratamiento, tienen una mejoría inicial y después vuelven a empezar a presentar fiebre que ya se les había quitado. Hay una posibilidad a considerar, es la posibilidad de una neumonía bacteriana secundaria, pacientes que tienen una mejoría inicial y luego tienen una recaída, o pacientes que estaban relativamente estables y empiezan a presentar un empeoramiento, ¿sí? Empeoramiento de la fiebre o empeoramiento de los síntomas respiratorios. Hablando del periodo de contagio, ¿se acuerdan que en COVID mencionamos que una persona es contagiosa durante los primeros 10 días? ¿Sí? Más o menos 10 días es el tiempo que se recomienda que la persona tenga aislamiento. Hay algunos, por ejemplo, por parte de la OMS recomiendan 14 días, por parte de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos recomiendan 10 días nada más. En el caso de influenza, ¿cuánto tiempo dura una persona contagiosa? ¿Por cuánto tiempo está excretando el virus en secreciones respiratorias? Un virus viable que contagia a más personas. ¿Alguien sabe o alguien lo leyó? Yo leí que los adultos son contagiosos un día antes del inicio de los síntomas y hasta 3 a 5 días después, y los niños por 10 días o más. ¿Ok? Entonces, es correcto. Más o menos las personas empiezan a ser contagiosos un poco después de iniciados los síntomas, o sea, 24 a 48 horas después. Bueno, aquí lo pone como diseminación viral máxima, pero el problema un poco con estas infecciones respiratorias, lo cual es correcto tanto en COVID como en influenza, los pacientes pueden empezar a contagiar un poco antes de que empiecen sus síntomas, pero la diseminación viral máxima en el caso de influenza o el momento en el que esté excretando mayor cantidad de virus es en el día 1 o 2 después de que empezó a toser o con dolor de garganta o con malestar. Después disminuye rápidamente y se ha visto que después de unos 5 y máximo hasta 10 días no se detecta replicación viral. Entonces, en general, la persona es contagiosa más o menos los primeros 5 días, ¿sí? En el caso de COVID lo extendemos un poco más y mantenemos el aislamiento hasta 10 días. Esto tiene algunas aplicaciones prácticas. Si, por ejemplo, aparece una persona en la familia que tiene, pues en el caso de COVID ya lo sabemos, lo vamos a guardar o aislar o encerrar durante 14 días, pero en el caso de influenza, de repente puede llegar un paciente que diga, bueno, yo tengo estos síntomas, tos, dolor de garganta, gripe, fiebre, me hacen el diagnóstico de influenza. ¿Por cuánto tiempo más estoy contagiando a las personas con las que tengo contacto? O si yo quiero saber si alguien se contagió de influenza y me comenta, bueno, es que hubo un familiar que tuvo influenza hace 2 semanas, y el paciente que viene a mi consulta empezó con síntomas apenas ahora, bueno, yo razonablemente puedo saber que ya no se contagió a través de esa persona. Y bueno, puede tener utilidad para explicar y para tranquilizar a los pacientes en cuanto a los síntomas. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico clínico? Lo voy a hacer con 2 hallazgos. 1, la presencia de fiebre y 2, la presencia de síntomas respiratorios. En influenza, un dato característico, un dato que se presenta en un alto porcentaje de los pacientes es la fiebre. Fiebre de más de 38 grados. En el caso de COVID, por ejemplo, no es tan habitual, o sea, no es tan frecuente. Sí puede haber fiebre, sí se puede presentar fiebre, pero no es tan marcada, ni tan intensa, ni tan severa como en el caso de influenza. Obviamente les estoy hablando de datos clínicos que
por un lado, creo que tienes que ver muchos pacientes con COVID, muchos pacientes con influenza, muchos pacientes con estreptococo piógenes para que seas capaz de clínicamente hacer la distinción entre todos ellos. Y por eso en el artículo de estreptococo piógenes les menciona, no es sencillo hacer el diagnóstico clínicamente con certeza de que alguien tenga estreptococo piógenes. Entonces hay que apoyarse en las pruebas diagnósticas, ¿sí? Otra cosa que les pregunto a los pacientes que sospecho que tienen influenza y que puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial es si se vacunaron. Evidentemente un paciente no vacunado tiene muchas más posibilidades de tener influenza que un paciente que no, que sí se había vacunado. Sin embargo, si tengo la duda o si quiero corroborar el diagnóstico, puedo hacer diferentes pruebas diagnósticas. Mencionan en su libro mencionan la prueba rápida de influenza se toma en aspirado o en hisopado nasal, sale en 15 o 20 minutos. El problema es su sensibilidad, es una sensibilidad sumamente baja, 50% a 60%. Es decir, en 100 pacientes que sí tienen influenza, la prueba rápida solo sale positiva en 50 y en los otros 50 no lo va a detectar. Por eso, en este caso, no es una prueba de alta pues de una confianza tan alta, a diferencia de la prueba, por ejemplo, de COVID rápida de antígeno, ¿no? Que en una persona con síntomas, pues la sensibilidad puede ser de más del 90%. También depende de en qué momento hagan la prueba. No es lo mismo que yo lo haga cuando el paciente llega con sus síntomas así al máximo. Ya decíamos que la replicación viral máxima es en las primeras 24, 48 horas, a que yo vea un paciente que lleva ya 10 días de síntomas, ¿no? En ese seguramente la prueba me va a salir negativa. Entonces, el estándar de oro para el diagnóstico de influenza es la PCR, ¿sí? Al igual que en el caso de COVID, la PCR es la prueba con más sensibilidad y con más especificidad, ¿sí? Detecta RNA viral en cantidades mínimas. Se puede realizar en muestras de lavado bronquialveolar, de aspirado traqueal o en hisopado nasofaringeo. Las de lavado y las de aspirado pues, se toman en pacientes con neumonía. Se ha visto que los pacientes con neumonía pueden excretar y replicar el virus por más tiempo, o tal vez la PCR es tan sensible que detecta cantidades muy escasas del virus, incluso aunque el virus ya no esté viable o esté completo. Actualmente ya salieron paneles que te hacen todos los virus respiratorios, más COVID, más influenza al mismo tiempo, para no hacerle 3 hisopados nasofaringeos al paciente, solo le haces uno, lo metes a una prueba de PCR que incluye a todos los virus respiratorios y ya muchas de ellas incluyen SARS-CoV-2, incluyen influenza y entonces en una sola prueba yo puedo descartar o confirmar cuál de todos esos virus es el que está presente, ¿no? También no olvidemos que los pacientes pueden tener rinovirus o virus sincicial respiratorio o para influenza o pueden tener adenovirus. Entonces, estos paneles completos de PCR pues realmente hacen el diagnóstico diferencial con todos. La sensibilidad es muy alta, del 90 al 95%, y permite diferenciar entre influenza A o B y subtipos. Algunas PCRs me pueden decir si es AH1N1 o si es H2N3, o me pueden decir si es influenza B. Y los resultados salen en 4 a 6 horas. Aquí tal vez la dificultad sigue siendo el costo. La PCR pues cuesta 4,000 pesos más o menos. Entonces no todos los pacientes lo pueden realizar y mucho menos un paciente que va a consulta solo por gripe, ¿no? De repente puede ser difícil decirle, bueno, pues le vamos a hacer una PCR. Pero en los casos graves siempre la realizamos. Ahora, afortunadamente para influenza sí tenemos un tratamiento, ¿sí? Tenemos un tratamiento específico contra el virus. Entonces tenemos los inhibidores de neuraminidasa como el oseltamivir. Lo que se ha visto con estos medicamentos es que pueden acortar la duración de los síntomas y pueden disminuir la intensidad de los síntomas. Disminuyen la duración de los síntomas de influenza entre 1 y 3 días aproximadamente. Tampoco es un cambio espectacular, pero bueno, pueden acortar la duración del cuadro y pueden disminuir la intensidad de los síntomas o la severidad y el paciente se siente mejor más pronto. Son mucho más útiles, se los iniciamos cuando el paciente acaba de empezar con fiebre y se encuentra todavía con síntomas sistémicos. Estos medicamentos son inhibidores de estas glicoproteínas y estas enzimas que se encuentran en la superficie del virus y entonces son capaces de acortar pues tanto la adhesión como la excreción de estos virus. Hay muchos antivirales en el mercado y bueno, muchos que se utilizaban de repente también de forma indiscriminada para influenza, como amantadina, rimantidina, el pranosine, pero en general el tratamiento de primera elección contra influenza es con oseltamivir. Ahí nada más para ponerles un ejemplo de algunos antivirales que se usan mucho, por ejemplo el antifludes que contiene amantadina, pero amantadina solamente cubre, por decirlo así, influenza tipo A y las tasas de resistencia contra amantadina son muy altas. Oseltamivir cubre o tiene un espectro que tiene protección contra influenza tipo A y tipo B.
En general, se recomienda dar tratamiento con oseltamivir a todos los pacientes con influenza severa, a todos los pacientes que tienen datos de gravedad o de severidad o hipoxemia. Por definición, pues un paciente que requiere estar hospitalizado por influenza, pues se encuentra grave o está requiriendo oxígeno o alguien vio que tiene datos de neumonía. En los casos de influenza con síntomas respiratorios bajos o en el caso de un paciente que tiene mayor riesgo de complicaciones por influenza. Estos son los grupos de riesgo de complicaciones de influenza. Los extremos de la vida, menos de 2 años de edad o más de 65 años de edad. Pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar de base, incluyendo asma. Pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular, no hipertensión, aquí se refiere a infarto agudo del miocardio, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, uso de marcapasos, insuficiencia renal o hepática, diabetes, todos los inmunocomprometidos. A ellos les va muy mal con influenza. Los pacientes con VIH, con cáncer, con un trasplante, con leucemia, tienen mayor riesgo de complicaciones. Aquí particularmente las mujeres embarazadas tienen un riesgo mayor de complicaciones, también las mujeres que están en el posparto inmediato en las primeras 2 semanas, los obesos mórbidos o los pacientes institucionalizados. En el caso de influenza se ha visto que en algunos pacientes uno podría no dar tratamiento antiviral. En el caso de los jóvenes que no tienen condiciones de riesgo y que tienen síntomas leves, pues también hay quien argumente y dice, bueno, es que si les vas a cortar un día la duración y eso es todo lo que vas a hacer, bueno, tampoco es un tratamiento tan efectivo, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, en pacientes jóvenes, 18 años de edad, 20 años de edad, completamente sanos, que no padecen otras comorbilidades, que tienen síntomas leves, uno podría dar solamente tratamiento sintomático. Sin embargo, si estos pacientes, la otra es que además si este paciente se presenta en el día 5, darle oseltamivir puede tener un menor beneficio. Si estos pacientes se presentan en las primeras 48 horas de iniciados los síntomas, uno podría considerar dar tratamiento para reducir la duración de los síntomas y la enfermedad. Si se presenta después de 2 días de iniciados los síntomas, no se recomienda dar un tratamiento por el menor beneficio que puede haber. Si se va a iniciar tratamiento, entonces debe hacerse lo antes posible y no debe retrasarse esperando los resultados de la prueba. O sea, si mi sospecha clínica es alta, pues tengo que dar tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Qué otras enfermedades causan fiebre y síntomas respiratorios? Todos los otros virus respiratorios, Mycoplasma pneumoniae, faringitis por estreptococo y la neumonía bacteriana. Aunque en el caso de la neumonía bacteriana, las secreciones pueden ser de características más purulentas y los síntomas ya pueden ser bajos y no es una enfermedad autolimitada. En el caso de los virus, niños, las infecciones respiratorias pues mejoran después de algunos días. En el caso de las bacterias tienden a ir empeorando conforme va avanzando el tiempo. Estas son las dosis de oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Zanamivir es un inhibidor de neuraminidasa también que se administra por vía inhalada, solo viene en forma de inhalaciones, y peramivir se puede administrar por vía intravenosa. Particularmente oseltamivir y peramivir se tienen que ajustar a la función renal. Y bueno, en el caso de influenza tenemos lo que todos quisiéramos tener en el caso de COVID o que esperaríamos tener, que es la vacuna, ¿sí? Cuando tú introduces una enfermedad infecciosa en una comunidad que nunca se ha expuesto a esa comunidad, es muy probable que la gran mayoría de las personas se vayan a enfermar y es lo que está sucediendo en el caso de COVID. Tienes un virus nuevo contra el cual no hay inmunidad, lo introduces en esa comunidad y entonces empieza a contagiar una gran proporción de las personas. Pero ¿qué sucede si hubiera inmunidad en la población? Esta población de alguna manera bloquea la infección contra coronavirus o contra influenza, el virus que sea, y evita la diseminación o la transmisión a otras personas. En el 2009 tuvimos la última pandemia grande por influenza, estaba causada por el virus H1N1, contra la que poca gente tenía inmunidad y entonces la cantidad de infectados fue muy alta. Primero se enfermaron los niños y esos niños contagiaron a sus adultos, llámese sus papás, sus abuelitos, sus maestros, y hubo también, pues en esa época, no sé si ustedes lo recuerdan o les haya tocado vivirlo como muy, muy intenso. A mí me tocó cuando estaba haciendo la especialidad en la Ciudad de México y bueno, realmente teníamos consultas, más de 100 consultas al día por influenza. También te encontrabas los cubrebocas tirados en la calle, todos usábamos cubrebocas, salió lo del alcohol gel, a partir de ahí pues toda la gente se lavaba las manos. Y hubo tasas altas de ausentismo, o sea, la gente no podía ir a trabajar por la severidad de los síntomas, nada más que en este caso, tal vez diría yo que estábamos un poquito más preparados, había medicamentos, había vacuna, entonces bueno, creo que fue un poco diferente. Una de las formas más importantes de prevención de influenza es la vacuna, ¿sí? La vacuna está hecha de antígenos o
de antígenos inactivados de influenza, la que tenemos en México. Existe también una vacuna de virus vivos atenuados, que de hecho se administra por vía inhalada, que de hecho no la tenemos en México, ni la usamos, ni la distribuimos. Entonces en México, para fines prácticos, tenemos la vacuna inactivada. La vacuna se recomienda, en el mundo, niños, se recomienda que todos los adultos se vacunen cada año contra influenza, ¿sí? La recomendación es que cada año una persona se ponga la vacuna contra influenza. Particularmente los adultos que están en los grupos de mayor riesgo. Y aquí ya entran también con fines de prevención los trabajadores de la salud. Si yo como médico no me enfermo, pues no voy a contagiar a los 5 pacientes o 10 pacientes o 15 pacientes que voy a revisar el día de hoy, por eso también son una prioridad. La ventaja es que reduce un 70% las hospitalizaciones, o sea, reduce los cuadros graves de influenza, reduce un 77% las hospitalizaciones cuando hablamos solo de adultos de más de 50 años, causa un menor número o disminuye el número de eventos cardíacos en pacientes con cardiopatía. Imagínense a alguien con cardiopatía isquémica que esté estable, pero que le empieza a dar fiebre y empieza a toser y empieza a desaturar, pues se va a volver a infartar, ¿no? Entonces, evitar que le dé influenza, pues disminuye el número de eventos cardíacos, disminuye el contagio de mujeres embarazadas a sus hijos. Es una sola dosis, se aplica una vez al año y se aplica antes de que empiece la temporada de influenza. Entonces, se debería empezar a aplicar en octubre, aunque luego la vacuna pues no llega a tiempo. En este caso creo que llegó a finales de octubre, me parece que llegó a Querétaro, y se aplica entonces en los meses de octubre, noviembre, porque ya para diciembre ya la circulación del virus de influenza se considera que puede ser intensa. Entonces, como todas las vacunas, tarda aproximadamente unas 2 semanas en hacer efecto, en que la persona esté formando anticuerpos contra influenza, y en ese contexto, pues eso puede facilitar que si yo me vacuno en octubre, ya para diciembre tenga buena protección, pero si me vacuno en diciembre, en el mes de diciembre, todavía no tengo en las primeras 2 semanas una adecuada protección. La vacuna está diseñada para concordar con las cepas del virus que circula, ¿sí? Si se sabe que este año va a circular H1N1, pues la vacuna se diseña el año anterior para proteger contra H1N1 y se aplica en el inicio de la temporada de influenza de ese año. Entonces, la mayoría de las vacunas que se producen contra influenza, desde hace muchos años, desde el 2009, todas incluyen la cepa contra influenza A, H1N1. Y también incluyen 2 cepas más, casi son las que se administran a través de la Secretaría de Salud, son trivalentes, entonces incluyen H1N1, otro tipo de influenza A y un tipo de influenza B. En medicina privada se puede llegar a conseguir la vacuna cuadrivalente. Este año no se consiguió y no la hubo hasta muy tarde de la temporada, pero protegía contra 2 tipos de influenza A y 2 tipos de influenza B. La OMS determina cada año cómo se va a fabricar la vacuna, o sea, contra qué cepa se va a aplicar en cada año, ¿sí? Es una vacuna que se aplica en el brazo, es por vía intramuscular, no tiene ninguna contraindicación. La vacuna se puede poner en mujeres embarazadas, en adultos inmunocomprometidos, en pacientes con VIH, en pacientes con cáncer. La única, pues no contraindicación, pero no está recomendada, es en bebés menores de 6 meses, básicamente porque no hay estudios que avalen la seguridad y la eficacia en esos bebés, pero en realidad no se vacuna a los muy pequeñitos. Pero fuera de eso, hablando de adultos, que es pues por lo que es esta clase, se recomienda que todos los adultos se vacunen anualmente contra influenza, ¿sí? Esto puede servir para disminuir la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Y para prevenir complicaciones en los pacientes y evitar la transmisión en la comunidad. Si la mayoría de las personas en una familia están vacunadas, pues va a ser menos probable que entre ellas se contagien o que contagien al único individuo que no está vacunado, ¿no? Que de repente pasa pues que hay alguien que no se vacuna, pero si los demás alrededor de él están vacunados, eso es lo que se conoce como inmunidad de rebaño, pues no le van a transmitir la enfermedad, ¿sí? Entonces, en el caso de influenza, afortunadamente hemos visto pocos casos este año. Pareciera que lo que está predominando es el otro virus respiratorio, pero es otra enfermedad que hay que conocer y que hay que pues que también está familiarizado con los síntomas. Y si queda la duda, yo tengo un paciente que llega con una faringitis aguda y me queda la duda de qué cuadro viral está presentando, pues me voy a apoyar en estas pruebas diagnósticas. No sé si tengan alguna duda de esto. Yo sí tengo una duda, doctora. Dime. ¿Qué tan recomendable es el uso de un antiviral como método profiláctico? Pues en general yo diría que lo pondría en segundo lugar o en tercer lugar como profilaxis después de la vacuna. O sea, si me dijeras, ¿cómo me puedo proteger de influenza? Ah, pues vacúnate, ¿no? Pero también puede suceder que llegue alguien a verte a consulta y que te diga, oiga, ¿qué cree? Mi hijo tiene influenza y tenemos en mi casa a un adulto mayor de 60 años de edad que es muy lábil, o tenemos en casa a su hermanito que tiene leucemia y ninguno estaba vacunado.
Como el periodo de incubación de influenza es muy cortito, no te da tiempo de vacunarlos. Acuérdate que la vacunación pues tarda 2 semanas, ¿no? Entonces, en esos casos en especial, se puede utilizar como profilaxis oseltamivir. Le empiezas a dar oseltamivir al paciente en riesgo, o sea, al familiar que esté en riesgo de contagiarse, y la dosis preventiva o profiláctica de oseltamivir es la mitad, son los 75 miligramos cada 24 horas y se administra por 7 días, ¿sí? Entonces, en estos casos se puede recomendar cuando es urgente dar profilaxis a alguien que no tiene protección, no está vacunado y que tiene un riesgo alto de complicaciones, se puede administrar oseltamivir o sonamivir a dosis de profilaxis, que es el 50% de la dosis, y con esto se puede evitar que desarrollen síntomas de influenza. Ok, gracias. Bueno, si no tienen otras dudas, el martes vamos a empezar a hablar de las infecciones de vías respiratorias bajas. Entonces, hay 2 cuadros clínicos que vamos a revisar. Probablemente el de mayor relevancia y de mayor severidad son las neumonías, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de neumonía en la próxima clase y vamos a hablar de un cuadro que se confunde a veces o que puede confundirse con neumonía o que se confunde con infecciones de vías respiratorias bajas y que genera también es un motivo de consulta importante, ¿no? Es la causa principal de la tos en personas que tosen por más de una semana, que es las bronquitis agudas, y creo que también es importante que las conozcan. Entonces vamos a revisar bronquitis aguda y neumonía. Es un tema medio extenso, espero que lo acabemos el martes, si no, pues terminaremos el jueves. Les voy a pedir que se lo revisen del Harrison, la parte de neumonía, en toda la sección que hay de enfermedades infecciosas hay que revisar la parte de neumonía. Y bronquitis aguda no viene ahí descrito muy bien, entonces les voy a mandar un artículo para que lo puedan revisar, ¿sí? En orden, empezaríamos con bronquitis aguda, que es un tema más cortito, y de ahí nos pasamos a neumonía. Entonces yo les mando el artículo y pues si no tienen alguna otra pregunta, niños, nos vemos el martes. Gracias, doctora. Bye, que tengan Muchas buen día. gracias, doctora. Gracias. Gracias.